Hay conversaciones que incomodan, pero que también transforman. Somos dos hombres gay, cuarentones y sin filtros, hablando de lo que casi nadie se atreve. Historias reales, reflexiones profundas y risas incómodas. Para crecer, sanar y conectar. Bienvenidos a Incómodos. Muy buenas noches, días, tardes, a la hora que nos estén viendo. Qué gusto, una vez más, Cris, buenas noches, buenos días, buenas tardes. Buenas. Gracias por acompañarnos una vez más, por estar aquí con nosotros. Y ya saben, váyanse poniendo cómodos porque los vamos a poner Incómodos. Pues una vez más aquí, mi querido Cris, un programa más, felices de poder compartir estos temas incómodos que muy pocas veces les gusta a la gente escuchar. Ojo, con todo respeto, ustedes saben que todo esto lo hablamos para darle voz a muchas de las personas que de repente no se atreven o para inclusive decirle a más de uno ahí en casita, tranquilo, no eres el único, ¿verdad? Claro, y también para decirle, pues no pasa nada, hay que relajarnos un poquito, claro. También hay que reírnos un poco de estas situaciones, ¿no? Y sobre todo, pues entender que a veces la vida hay que hacerla mucho más ligera. Y por eso, la verdad es que por eso es que nace este proyecto, por eso es que decidimos contar aquí un poquito de nuestra historia y reírnos también entre nosotros. Y la verdad es que hemos aprendido a reírnos. Ahí en lo personal, pues yo ya les iré contando un poquito más en este día, porque justo el tema del día de hoy habla de... Ay, échatelo tú, porque yo nomás no te entendí ni inglés. A ver. Hochis homófobos. Hochis homófobos. Es decir, vamos a hablar un poquito sobre toda esta homofobia que puede haber internalizada en muchas personas de la comunidad LGBT. Que casi ni se da. Ajá. No, sí, aunque usted no lo crea de verdad, la comunidad tiene mucho de homofobia. O sea, fíjate como parte de lo que muchas veces viven entre las mismas mujeres, entre el círculo de mujeres, que las mismas mujeres atacan a otras mujeres. Claro. Y aquí, aunque usted no lo crea, los mismos gays atacan a los gays, o hay homofobia, transfobia dentro de la propia comunidad. Y saben, de repente creo que es entender un poquito como el contexto en el cual hemos crecido y sobre todo el contexto en el cual pues hemos vivido, ¿no? Estamos en México, estamos en una sociedad machista, independientemente de si venimos de un matriarcado o donde el padre de familia era el líder, es decir, de un patriarcado, pues muchos crecimos sí con esta homofobia internalizada, con esta misoginia internalizada incluso. Sí. Y entonces, pues para empezar este programa, vamos a contarles un poquito de cómo aquí mi señor esposo, marido y yo nos dimos cuenta de que éramos hochis. Entonces, ¿cómo te diste cuenta tú que eras hochis? Pues mira, yo juraba que yo era mujer. Mujibe así. Pero un día me di cuenta que no tenía el así. Entonces, no. Ay, pues, fíjate que, a ver, yo creo que mi caso... Bueno, a ver. Ajá. Punto como al margen. Ajá. ¿Algún momento te identificaste como mujer? No, pero fíjate que sí era, desde muy niño, fui muy femenino. Ajá. Y me enfocaba mucho, por ejemplo, a buscar todo lo femenino. O sea, era juego de niños y entonces yo proponía jugar a la mamá y los hijitos. Y yo era la mamá. Ajá. Entonces jugábamos a las heroínas, a los héroes y yo era heroína. Y te lo prometo, o sea, yo siempre buscaba los papeles de mujer, pero estoy hablándote de un niño de 4 años, o sea, ni siquiera era como la malicia ya de alguien más grande, ¿sabes? O sea, a los 4 años un niño no tiene maldad, por supuesto. Solo es su naturaleza. Y entonces yo recuerdo perfecto que me ponía la crinolina de primera comunión de mi tía. Y entonces, ya sabes, los adultos festejaban y se reían del niño. ¡Ay, qué bonito! ¡Ándele! Pues que le sale hochis. Entonces, yo desde niño más bien como que me identifiqué mucho con todo el tema femenino y lo expresaba, pero de verdad que, o sea, lo hacía justo con mucha naturalidad, sin maldad. Uh-huh. Crezco y comienzo a vivir esta situación de
padres que de pronto tenían como el comentario que veían al artista, por ejemplo, amanerado, y decían, volteate, tú no veas eso. Y era así como de, no, eso es malo. Entonces no me permitían, es más, inclusive, por ejemplo, en las películas ver escenas de sexo, inclusive entre hombre y mujer, no me permitían, ¿no? Sí, era un tabú, claro. Era un tabú. Y entonces era, o sea, pues de verdad como muy demasiado satanizado el tema. Nunca se tocaba, nunca era algo que me explicaran por qué estaba bien, por qué estaba mal, si sí, si no, nada. Solo no lo veas. Y recuerdo muy bien que cuando yo tenía como 8 años, allá por el año de 1627. Años de la Santa Inquisición. Exacto. Entonces recuerdo que en esos años, cerca de la casa, vivían unos chicos que se travestían en las noches. Y entonces yo recuerdo que en alguna ocasión yo iba caminando con mi mamá y ellos estaban en la otra acera y mi mamá me pasó a la orilla y me dijo, no voltees. Entonces yo ya los identificaba, pero para mí entonces eso fue malo, el mensaje fue malo. Claro. Tenía yo alrededor como de 10 años y entonces pues yo ya tenía como este chip de, no, la homosexualidad es mala, ¿no? O sea, no, un hombre con otro hombre no. Entonces viene la parte que me marcó muchísimo porque mi papá un día hace un comentario que dice, yo prefiero tener un hijo asesino que un maricón. Ay, y wow. Pues imagínate, wow. O sea, yo tenía alrededor como de 10 años, 11 años. Pues esto para mí me marca ese comentario porque yo ya empezaba a tener como esas inquietudes de, claro. no por el gusto de otros niños, sino porque solo era juntarme con más niñas, sentirme más cómodo con las niñas, claro, por supuesto. Siempre tener mi círculo de protección con las niñas y eso para mí era como para mi familia era malo, o sea, yo me tenía que comportar como niño y jugar los juegos de los niños y juntarme con puros niños, o sea, claro. todo eso era. El tema de los roles. Exacto. Entonces imagínate el tema de yo crecer con esas ideas y pues yo de manera interna ya estaba teniendo como esos conflictos de es que no puedo yo sentir esto es malo, Claro. No, a mí me tienen que gustar las niñas, ¿no? Sí, y justo creo que ahí es como bien importante que hagamos esta reflexión también con nuestro público y decir que pues a veces hay que tener como mucho cuidado con las cosas que juzgamos, con los juicios que emitimos, porque no sabemos si alguien de nuestro círculo cercano, a quien en ese momento apreciamos mucho y amamos mucho, pues está pasando por esa situación, ¿no? Es decir, desde un tema de homofobia, desde un tema de, no sé, alguna situación a lo mejor de vida, incluso a lo mejor un tema de salud, ¿no? Que también puede ser como muy estigmatizante. Sí, la verdad es que justo, bueno, a ver, estos temas, vuelvo y repito, los ponemos aquí en voz porque al final son vivencias de nosotros, pero que pueden estar sucediendo en otros casos. Y la realidad es que está muy grave porque muchas veces no lo hablas. O sea, yo te estoy hablando de ese niño, ese Oscar de 8, 10, 11 años, que tenía ya estigmatizado la homofobia, que ya la traía dentro de su formación, ¿sabes? Porque ya era malo, ya era no voltees, no lo hagas. Entonces, al mismo tiempo yo lo sentía y yo estaba sintiendo como si el chamuco se me estuviera metiendo. Claro. ¿Se cuenta? Entonces yo como si te fueras a ir al infierno. Sí, es increíble cómo de verdad toda la fantasía que se revuelve en la cabeza de un niño está impresionante por los comentarios del adulto. Claro. Y es ahí donde debemos tener mucha responsabilidad en qué es lo que estamos hablando con el niño, porque no lo considera igual la cabeza, el cerebro de un niño que de un adulto. Y a veces pensamos, o sea, entre broma y broma de, ay, no seas marica. Sí, el adulto está diciéndolo en broma, sí, pero el niño que está sintiendo que está mal lo que está haciendo porque es marica, o sea, ya desde ahí la palabra es bien fuerte. Claro. Y ya todo el estigma y la información que le están mandando al subconsciente de ese niño está bien fuerte. Sí, claro, y ojo, no es que se utilice la palabra en términos de decir, ay, es que eres homofóbico. A lo mejor tu intención no era hacer un comentario homofóbico, pero es que mucha gente justo pierde la vida y la última palabra que escuchan antes de morir es pues que eres maricón, y entonces por eso lo matan, ¿no? Sí. O pues otras palabras que por eso asesinaron
Sí, de hecho, o sea, hay un mundo de palabras que se han dado en torno a la homosexualidad y que la realidad es que esto están generando inclusive hasta odio, claro, ¿sabes? Y de verdad es bien fuerte todo el poder que le damos a esas palabras y que mentalmente te llegan súper fuerte. Entonces, pues yo crezco con esa situación. Ajá. Y me reprimo. Me reprimo totalmente porque entonces Oscar, adolescente, se tiene que enfocar en sus estudios. En sus estudios, en ayudarle a su mamá, a su papá en casa y tal, pero no pierde ese toque como femenino, ¿sabes? Y entonces era como de, agarra bien la pala y ayúdale a tu padre y en cosas de hombres y corre como hombre y cosas así. Entonces, pues ya, yo en mi cabeza era, no, o sea, a ver, contrólate, Jochis. No. O sea, para mí era como justo, ¿no? Así gobiérnate, María. Gobiérnate, María, gobiérnate. Y entonces, como ya, o sea, tragarme todo esto, pero internamente sufría. Yo recuerdo mucho que tuve como un enamoramiento infantil, bueno, ya de adolescente, porque yo tenía 12 años, no, como 14 años, cuando siento cositas por uno de mis compañeros de la secundaria. Cosas de mujer. Y entonces, pues yo ahí yo sabes cómo sufría. Porque yo me iba al baño y entonces era llorar y, ¿sabes? Pensar, no puedo sentir esto porque me van a correr de mi casa, porque me van a golpear, ¿qué voy a hacer? Yo sentía mi vida arruinada por sentir esas cosas. Era horrible, un sufrimiento interno, porque aparte no se lo podía decir a nadie, no tenía nadie con quien yo decirle, oye, esto está bien, está mal, ¿por qué siento? Oriéntame. No había nadie. Claro, nada. Simplemente era, pues, trágatelo. Y entonces, pues, sufría muchísimo. Bueno, y aparte, sufrí bullying en secundaria. Wow. Entonces, imagínate, pero toda esa parte de es mala la homosexualidad y entonces los niños todavía recalcándome que yo era muy femenino, porque aparte en ese entonces era bajito, muy gordito, con la vocecita así como de niñita, que no cambió tanto. Ay, no. Sí, entonces haz de cuenta que todo eso, bueno, o sea, me hacía muchísimo ruido y yo pasé una etapa de secundaria terrible. Paso a preparatoria. Y pues entonces la represión de mi homosexualidad es mayor, porque yo tenía que ser muy buen estudiante. Claro. Y entonces me refugio. Yo me doy cuenta en ese momento que me funciona ser el cerebrito del grupo. Ajá. Porque entonces ya no me bulleaban, me buscaban para que yo les pasara las tareas o les explicara. ¿Sabes? Entonces gané respeto. Gané respeto. Claro, por supuesto. Y la homosexualidad, pum, se pausó. O sea, ya no hubo represión porque simplemente ya no lo expresaba. Y entonces ahora sí me invitaban, por ejemplo, a jugar básquet, que fue donde yo, por ejemplo, crecí, ¿no? A mí me ayudó mucho para crecer, para empezar a tener altura, a ganar altura. Dar el estirón, como dicen por ahí. Entonces, haz de cuenta que después de eso, ya como que empecé como como a calmar un poco mi cabeza. Sin embargo, venía los clásicos, ¿y para cuándo la novia? ¿Y ya tienes novia? Ay, no. Entonces, bueno, yo juré que me había enamorado de mi mejor amiga, saludos Edith, porque yo juraba que me había enamorado de ella, pero no, la realidad es que me encantaba cómo se vestía, sus zapatitas, su vestidito, yo me lo quería poner. Internamente yo me lo quería poner. A ratitos. Entonces hace cuenta que para mí era como, no, o sea, yo machín, me tengo que, agarrar a una mujer, o sea, ¿sabes? Y entonces venían estos comentarios pasivo-agresivos de los papás, de decir, no, es que tú no sales de la casa si no es con un matrimonio por delante. O sea, yo a fuerza tenía que salirme de la casa de mis papás para casarme, o teniendo una carrera forzosamente, ¿no? Y tú, vestida de blanco. Sí, ya sabes. Y entonces yo ya me veía con mi velo y así, ¿no? Entonces, haz de cuenta que todo ese tipo de mensajes, pues para mí eran, pues, lo que tenía que hacer. Y resulta que en la preparatoria conozco a un amigo que ya trascendió, y este amigo
me ayudó muchísimo porque, sabes que en el momento, él era gay, pero él ya tenía como más vivencias, él ya había vivido varias cosas en México, y entonces cuando yo lo conozco, nunca se toca el tema de homosexualidad, solo hacemos muy buen match como amigos, hacemos equipo con otras 2 amigas, y entonces éramos como el grupito de 4, 2 niños, 2 niñas, que éramos los cerebritos, ¿no? O los populares, o las niñas bonitas. Claro. Y entonces... Las plásticas, les dicen ahora. Entonces para mí era como padre porque encontré una zona de confort. Claro. Pero después este amigo se sale de la prepa y cuando yo estoy por terminar prepa, él regresa un día, me busca y me dice, ¿sabes qué? Mi vida es así, 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 así. Y yo me quedo perplejo porque yo dije, yo soy igual. O sea, yo siento lo mismo. Claro. Y, ¿sabes? Encontré esa luz al final del túnel de... No soy el único. ¡Claro! Yo me sentía bicho raro, yo no había encontrado una persona como yo, no, o sea, sabía que existían estos personajes, pero para mí era como, yo soy el único raro, ¿sabes? Porque mi familia así me lo hacía sentir. Claro. Entonces, me atrevo a los 18 años, terminando la preparatoria, a salirme de mi casa para vivir mi vida, para vivir quién soy, ¿sabes? Y imagínate un chamaco, un joven de 18 años, solo con prepa, sin tener nada más que prepa. Entonces, no, pues me salí a la aventura, a conseguir un trabajo X. Afortunadamente, mira, y de verdad se los digo con toda la honestidad del mundo, yo ahora me veo, veo a esta persona, veo a este joven de 18 años y lo veo en esa aventura de salirse de su casa, de no tener dónde vivir, ir a rentar un cuartito, con la única fortuna de haber encontrado a una persona buena que me guió, que me agarró de la mano y me dijo, no estás solo, que fue mi amigo claro. Que ya trascendió. Pero en ese momento, y de verdad fue mi amigo, o sea, hicimos una hermandad muy fuerte. Pero en ese momento, ahora yo viéndolo desde afuera, digo, ¿cuántas malas personas me pude haber encontrado claro. que hoy podría no estarlo contando? Tal cual. Y me aventé a los 18 años a hacerlo porque yo estaba en una jaula de oro en mi casa, porque no me faltaba nada, pero al mismo tiempo yo no tenía una vida, ¿sabes? Y estaba bien fuerte porque... pues para mí era el miedo, sentir esa represión, sentir que todo lo que yo sentía y era malo. Claro. Y entonces ser el peor de todos, pero de verdad, y de verdad no se los digo tampoco con drama, o sea, este era el momento de ese joven. Claro. Eso era lo que sentía. Entonces, sí está bien fuerte porque ahora yo digo, híjole, ahora en este momento, si yo veo a un joven de 18 años homosexual salirse de su casa por eso, de verdad, yo lo arroparía. Y arrópenlo quien pueda, porque está bien fuerte todo lo que te encuentras allá afuera. Sí, justo. Y la verdad es que creo que no nada más una persona homosexual, sino también una persona que está tratando de buscar su identidad, una persona trans, ¿no? Es decir, ahora la verdad es que creo que para bien el tema de la transición y de las personas trans es cada vez mucho más visible, y hay que agradecerles muchísimo por toda la visibilidad que han hecho. Y ahora, pues a mí me da mucho gusto, por ejemplo, ver en las universidades que hay mucha mayor diversidad de género, mucha mayor diversidad de expresión de género, más bien, perdón, y sobre todo, pues más personas que están haciendo su transición, ya sea convertirse en chicos trans o en chicas trans. Sí, y justo esa diversidad que a mí no me tocó en un momento, que hoy se atreve, pero se atreve aún yendo en contra de todos los juicios. Sí. Y la verdad, yo les aplaudo, chavos, porque la neta es que eso en mi momento yo no me atreví a hacerlo. Claro. Yo no me atrevía a vivir lo que yo era. Y entonces hay historias donde muchos de estos chiques salen de su casa a lo mejor completamente tapados con un abrigo, con un suéter, una sudadera enorme. Una sudadera enorme, porque en la escuela se la quitan y entonces se ponen lo que ellos quieren. Sí. Y entonces regresan a su casa y se vuelven a poner la sudadera. Y eso en mi etapa era
afuera eres tú, pero adentro en tu casa te vuelves a meter al closet. Tienes que guardar las apariencias. Exacto. Claro. Guardar las apariencias y entonces compórtate y no digas nada. Y eso es malo. ¡Caramba! Me suena. Claro, porque pues ahí está la historia de muchos, entre ellos la tuya. Claro, por supuesto, totalmente. La verdad es que para mí darme cuenta de mi homosexualidad pues fue como muy complicado, fue como muy fuerte. Yo vengo de una familia muy católica, sumamente católica, tanto así que tengo un tío sacerdote, y la verdad es que la historia de mi familia es, ¿cómo decirlo? Creo que desde mi nacimiento ya se empezaban a poner las piezas en cierta manera que yo no iba a ser como el nieto tradicional, ¿sabes? ¿A qué me refiero? Pues mi mamá es mamá soltera, mi mamá empieza a salir con mi papá, y ella se da cuenta después de 2 años de relación, casi 3, que él tenía esposa, que él tenía hijos y que tenía hijos más grandes que yo, ¿no? Entonces, más bien ella se da cuenta que era casado cuando ella le dice que estaba embarazada, ¿no? Y dice que ella nunca sospechó porque siempre salían y entonces, o sea, no lo ocultaba, pues salían a la calle, a lugares públicos y demás. Y la presentaba con sus compañeros de trabajo que se encontraban, o sea... ¡Cínico! Pues sí, la verdad es que sí. Y la verdad es que muy normalizado para la época, ¿no? O sea, estoy hablando de finales de los 70, principios de los 80. Yo nací en el 82, no tengo tema... Se sabe que eres más grande que él. Sí, amor, sí. Se sabe. La cámara lo sabe. Y entonces la verdad es que ya desde ahí creo que mi historia de vida se empezaba a trazar, ¿no? Es que yo iba a ser, pues, distinto, ¿no? O sea, mi historia no era como la del resto de mis primos, que pues sí venían de un matrimonio y demás. Sí. Aparte yo soy el nieto más chico por parte de mis abuelos maternos, que es prácticamente la familia que conocí. Y pues sí crezco en este entorno como muy católico, pero irónicamente yo también como tú, desde niño sí sufría como agresiones porque sí me veía muy femenino. Ajá. Que no, ojo, no lo hacía yo de manera consciente, pues simplemente era mi manera de expresarme, era mi naturaleza, claro. Exactamente. Y claro. La verdad es que me llegaban a pegar, o sea, me pegaron en las espinillas una niña porque yo creo que era más bonita que ella, sí, seguramente. Y o ella sentía que era más bonita que ella. No, bueno, ya hablando en serio, ¿quién sabe lo que esa niña vivía en casa? ¿No? ¿Quién sabe lo que esa niña vivía en casa? Claro. Y la verdad es que yo de repente llegaba con mis espinillas todas moleteaditas, ¿no? O sea, creo que hasta lo normalicé, nunca había hablado de eso, tenía muchos años que no hablaba de eso, wow. Y eso estás hablando en el jardín de niños. Guay, ¿no eres un bebé? Sí, era un bebé, y pero la verdad es que siempre me ayudó mucho el tema de mi complexión física, yo siempre fui el más alto de mi salón, entonces de alguna manera eso me ayudaba y aparte siempre destacaba, porque se me daba el tema escolar, pues de una manera como muy fácil y muy sencilla. Yo no era de los que se sentaba a estudiar demasiado, razonaba muy rápido y Listilla desde chiquilla. Listilla desde chiquilla. Ahora que después de que estudié astrología, digo, eso es tener un Mercurio bien colocado. Ya después hablaremos. Ese es otro tema. Síganme en mis otras redes sociales. ¿Cómo se llaman? @Conexión Consciente y @Conexión Creativa. Bueno, ¿y después del comercial? Después del comercial. Entonces, pues yo crezco en este núcleo familiar muy católico, pero a la vez, pues yo tratando de expresarme, pues siendo como un niño, o sea, yo les hacía la trenza a mi abuelita y la peinaba, y luego de repente, me acuerdo mucho de esa escena, creo que nunca se la he contado a nadie, para un evento de la escuela nos pidieron disfrazarnos de los meses del año, y ahí me toca disfrazarme de noviembre. Y entonces tengo una tía que se dedicaba a ser modista y era costurera, y entonces me hace una túnica negra, ¿no? Para como disfrazarme como de brujo antiguo, ¿no? Y entonces, después de esa túnica no sabes el éxito que era yo. Mira, falda pona, giraba el vieje. Entonces claro. Me quitaba el short, solo me quedaba en calzoncitos. Entonces la única que me veía haciendo eso era mi abuelita. Y ya nada más se me quedaba viendo y ya me decía... Ya viste, te llaman a llegar tu tía. Sí, no, me encantaba. Ay, mi abuelita, la amo tanto. La verdad es que creo que ella supo desde siempre, desde que me vio crecer,
que iba a ser un niño muy diferente, muy distinto. Fue una abuela súper amorosa conmigo. La verdad es que a mí me tocó la fortuna de poderla vivir así, porque mis primos que ahora platicamos de mi abuela, la verdad es que con ellos fue seca, dura, tajante, distante, y sí, o sea, era de un carácter muy fuerte. Yo vengo de un matriarcado, ¿no? Y entonces... desde esos momentos, ya obviamente en ese momento no lo asimilaba con que Sí, él fuera homosexual. claro. La verdad es que ni siquiera por aquí me pasaba. Eso más bien llegó en la adolescencia, cuando empiezo a experimentar pues mi vida sexual y el tema de la masturbación y qué me excitaba y qué no. Me acuerdo que iba al súper a ver empaques de ropa interior masculina y yo decía, mira. Ay, ya, de puercota. De puercota. Oye, antes de que se me pase, ahorita que dijiste de la túnica, ¿sabes yo qué hacía? Es que señores, observen a sus hijos, de verdad. ¿Sabes? Yo tenía el cabello bien rebelde. Yo tenía alrededor como de 6 años. ¿También te ponías la toalla? No. Yo sí me ponía la toalla pensando que era cabello largo. Yo también. Pero no, espérate, o sea, lo mejor era para mí que como yo lo tenía muy lacio y todo rebelde así o sea, yo lo tenía horrible el cabello, ¿no? Entonces, súper lacio y siempre así como de... Crespo. Y entonces un día le dicen a mi mamá, ponle una media y que se duerma con ella para que el cabello se le vaya hacia atrás. Y entonces mi mamá me pone una pantimedia, así. Yo tenía como 6 años. Entonces, ya cuando me metía en la recámara, me la ponía de lado y me la trenzaba. Claro. Y yo me sentía, bueno, con mi cabello largo. Y era la fantasía del niño y la verdad es que nos hacía muy feliz. Claro, A yo ver. tenía 6 años. Por supuesto. Y a ver, eso no es como empieza todo en mi historia. A mí, pues insisto, soy el último nieto. Y entonces en la casa de mis abuelos donde yo crecí, pues había, no sé, pasado 10 años que no había bebé en casa, porque mis primos que están más cercanas a mi edad no vivían en la ciudad donde yo nací, no vivían en Morelia, vivían en otras partes. Y entonces a mi tía la soltera, un día se le hace muy chistoso. Yo todavía no tenía ni el año, yo creo que tendría como, no sé, 5 meses, 6 meses, de hecho todavía ni me podía sentar por mí mismo, o sea, estaba acostado, pues no me viste de niña y me toman fotos, o sea, de ropa rosita y así, yo, ay, el día que les llegue así en peluca y tacón, uy, ahí sí, mira, ahí ahora, sí no les va a gustar, ahora sí no les va a gustar, recordando aquellos tiempos, que llegue yo en travestona, en travesti. Es que a ver, o sea, creo que saben, fíjate que cuando pero a los 6 meses, es que o sea, es lo que te digo, que yo pienso, no sé, digo, no soy papá, no lo seré, pero siento que se les despierta un chip diferente, un sexto sentido a los padres, y hablo de papá y mamá, donde ellos saben perfectamente quiénes son sus hijos desde bebés. O sea, desde que ya el chupón no te lo está viendo por arriba, sino por abajo. No, bien en serio, o sea, desde que ya estás viendo como que el niñito de 3 años es así, exacto, muy modosito. Muy delicadito. O sea, sí puede, o sea, sí hay etapas, y es real, los psicólogos lo dicen, donde el niño está en el descubrimiento de su identidad, sí. Y también todavía inclusive en estos 16, 17 años todavía están descubriendo su sexualidad. Claro. Pero hay cosas que son innegables, o sea, yo lo hablo por mí, creo que también tú estás en la misma situación por lo que nos acabas de contar. Lo hacíamos de manera natural, claro. O sea, ni siquiera era como... Con malicia. No, malicia. La verdad es que no había malicia. No. Y la verdad es que creo que justo en este tema, lo mejor que pueden hacer es simplemente disfrutar la inocencia del niño. Exacto. Porque el niño de verdad no tiene esta visión o esta cosmovisión de que, ay, es malo y entonces estoy yendo en contra de las normas de la sociedad. No, el niño simplemente está siendo. Solo es, o sea, sí. Y la verdad es que para mí era eso, o sea, con mi abuelita yo no lo veía ni en tema de ser morboso. Yo, en lo personal, nunca me he identificado como mujer.
sí he estado en estos últimos años, la verdad es que sí he estado explorando más mi lado queer, o sea, en el tema de las uñas, de los anillos, del cabello, de usar bolsa, etc., o sea, de incluso comprar ropa femenina, pero que yo la use, o sea, sí estoy en ese proceso porque es más parte de mi expresión de género y no tanto como de mi identidad de género, que ya en su momento hablaremos con un especialista, porque ni Oscar ni yo somos ese tipo de especialista como para darnos esa cátedra. Claro. Entonces, pues sí lo hago en los últimos años, pero no es que yo en algún momento haya tenido la intención de transicionar, o sea, no. La verdad es que no, nunca me he identificado como mujer, más bien siempre me ha gustado mucho mi cuerpo masculino, sí. ¿no? Y bueno, regresando al punto de mi infancia y de que me vistieron de niña, porque no fue una vez, fueron 2 veces. Ajá. Ya después, como cuando tenía 3 años, me pusieron un vestidito de mi prima, ahí sí ya no hubo fotos ni nada. Ajá. Y yo, ay, mira, se les ve bien chistoso, ¿verdad? Sí. Que les lleve ya así grandote en Transformer, en transformista, en draga. Ush. Y la verdad es que para mí el descubrimiento llegó más en la adolescencia y justo fue como muy complejo porque pues seguía muy cercano con el tema de la iglesia, todos los domingos a misa, una familia muy católica y demás. Y yo sí sentía, y pues lo que escuchaba en la iglesia todos los domingos de no, la homosexualidad, y es que está mal, y está mal, y está mal, yo sí le pedía a Dios todas las noches de, por favor, Dios, por favor, quítame esto, solo quiero ser normal, solo quiero vivir una vida tranquila, porque, no sé, para mí era ese momento de sincerarme conmigo y de decir, es que esto está mal y siento que le estoy rompiendo el corazón a mi familia y a mi mamá y... O sea, sí, para mí era muy fuerte. Y la verdad es que qué bendición que yo no le tuve que decir a mi mamá que era gay. Se enteró por otras circunstancias que ahorita llegaré a ese punto. Pero la verdad es que escucho a ese niño melancólico, que ahí fue donde empecé a desarrollar mi melancolía. A ese niño melancólico en sus 15 años, que se empezaba a llenar de granos porque pues le daba miedo expresarse. Ay, qué fuerte, me estoy dando cuenta de eso, que hasta que decidí quitarme todas las máscaras y empezar a ser yo, es que se fue esa cuestión de la piel. Claro. Tu cuerpo habla. Mi cuerpo habla y, bueno, más bien lo que uno calla, el cuerpo lo grita, ¿no? Y la verdad es que para mí fue muy liberador tener la posibilidad y el privilegio de estudiar fuera de la ciudad en donde estaba mi familia, estudiar la universidad fuera de la ciudad donde estaba mi familia, porque eso me permitió explorar más mi sexualidad, salir del closet ya con gente que no me conocía, y por una cuestión médica el sistema nervioso central, estuve muy delicado de salud y fue ahí donde mi mamá se enteró por parte de los médicos que pues yo era homosexual, ¿no? Y aparte creo que fue un shock muy fuerte para ella porque pues yo tenía 19 años y me gustaban 19 años mayor que yo. Sí. Entonces, en aquel entonces mi novio... Sí, tenía daddy issues, sí, la verdad es que sí. No buscaba mi sugar porque justo mi intención no era que me mantuviera. Ay, por tonta cara de hombre. Pues sí, tonta aparte. ¿Por qué? Bueno, es que yo también tuve mis oportunidades. Tenía 18 y una creía en el amor. Sí. Sí, pues Walt Disney nos lo vendía. Claro, o sea, aunque fuera pobre. Importante. Claro, aunque fuera el chacal del antro. Qué rico. El caldo de chacal es el caldo de chacal. El caldo de chacal es el caldo de chacal. Pero bueno. Y entonces, justo en ese entonces, pues se da cuenta que mi novio era 16 años, 18 años mayor que yo. Claro, qué fuerte. Sí, y para su bebé. Y para su bebé, bueno, a la fecha sigo siendo su bebé. Sí, te consta. Sí, ya sé. Sigo siendo su bebé. Entonces la verdad es que fue como muy, muy fuerte. Y tuvimos un par de años. El bebesaurio. Y tuvimos un par de años ahí de ajuste. Yo siento que en algún punto, bueno, en esos primeros años como que no lo digería. Y entonces, pues sí fue como complicado acoplamiento. Fíjate que justo
o sea, si desmenuzamos esta parte de nuestras historias hasta donde vamos ahorita, está muy fuerte, justo que no tenemos, que se van dando cuenta por el comportamiento del niño, pero no hay una orientación. O sea, es justo el tema incómodo que nadie se atreve a hablar. Ajá. No se puede sentar el papá o la mamá a, oye, ¿has notado que el niño o la niña esto? ¿Por qué? Pues porque nunca tienen tiempo. Porque, ay, no, el trabajo. Porque lo niegan. Y porque justo ese bloqueo. Se niegan al tema, bloqueo, a la conversación incómoda. Claro, porque ese es el bloqueo. Y entonces, ¿cuál es la salida más fácil? No tengo tiempo. Ay, no es que el trabajo. No, es que el súper. No, es que el dinero. tú. A ver, ve tú. O sea, el esposo le dice a la esposa, ay, velo tú. O si es un niño, la esposa le dice, ay, no, velo tú, es una cosa de hombres. Claro. Pero es cosa de dos, o sea, es cosa de los papás. Claro, porque es la orientación del adulto. Y a ver, afortunadamente en estas dos historias caímos en buenas manos, es decir, por algo seguimos vivos, pero hay muchos que no pasaron por eso, hay muchos que no tuvieron esa suerte. Claro. Y entonces, justo si te fijas, o sea, yo te estoy hablando que yo a los 18 años, para vivir mi vida, me tuve que salir de mi casa a los 18 años. Y tú te sentiste libre cuando te fuiste a estudiar fuera de tu casa. Claro. Entonces, ¿cómo es el común denominador? Es huye de tu familia para que puedas vivir. Qué fuerte, porque al final del día, o sea, mis padres, mis hermanos, mis tíos, no son mi refugio, no son mi círculo seguro. No son mi lugar seguro, sí, qué fuerte. Qué fuerte. Y entonces ahí justo es la invitación a, si lo estás viendo, háblalo, o sea, si estás viendo que tu hijo, tu hija, hay tu primo, tu prima, tu hermano, tu hermana. Quien sea, o sea, porque a veces inclusive vemos justo a otros familiares, a veces inclusive a los hijos de nuestras amigas o amigos, y es ¿por qué no te atreves a tener una plática incómoda que al final va a ser hasta para rescatar la vida de un niño? Claro. Porque, señores, hoy en día hay una estadística bien fuerte de suicidios con niños, con jóvenes, por ser homosexual. Justo, y la verdad es que en este sentido, pues sí, Oscar y yo fuimos muy bendecidos y claro, somos muy bendecidos, la verdad es que sí. Y también yo lo hablo desde mi privilegio. Yo me topé con mucha gente muy linda, gente que sí me protegió mucho. La verdad es que también me arriesgué mucho con en este asunto de descubrir mi homosexualidad y descubrir mi vida sexual. La verdad es que sí me arriesgué muchísimo, pero la verdad es que nunca estuvo en riesgo mi integridad física como al grado de sentir que me podían matar. La verdad es que no, o que me podían desaparecer. La verdad es que también estoy hablando que pues yo estaba en la universidad, entrando a la universidad en el año 2000, o sea, estábamos viendo... Sí, tuvimos otros años, ¿no? Sí, claro, otros años. Y la verdad es que creo que lo mejor que pueden hacer con alguien a quien estiman, a quien quieren, es ser lo más abiertos posible con los temas. Por ahí escuchaba en la semana un video que hablaban unas mamás sobre decir que pues ellas eran como muy abiertas con sus hijos, que sabían que lo iban a hacer las mejores amigas de los hijos, y está perfecto y no es el propósito, pero el propósito sí es tener esta comunicación como muy abierta, tener estas pláticas a veces como muy incómodas, sí, claro, de es que cuídate, es que ten cuidado con esto porque ahora puede pasar esto, claro, oye, si vas a salir y tener muchas parejas sexuales, pues usa condón o revísate, claro, o vamos a hacerte exámenes. Que ya no sean temas tabús. Que ya no sean temas tabús, o sea, así como hemos normalizado hablar de las experiencias sexuales, que también normalicemos hablar de salud sexual. Exacto, porque fíjate que hoy en día los niños, y lo hablo inclusive por mis sobrinos, hoy tuve la oportunidad de verlos, y fíjate que, por ejemplo, son niños que te hablan abiertamente, o sea, es una niña de 11 años, un niño de 9, y son niños que si tú les dices, oye, tu amiguita es gay, ¡ah, sí!, y no te dicen absolutamente más, o sea, para ellos es normal. Claro. Y yo la verdad aplaudo mucho el trabajo de mi cuñada y de mi hermano, que les han hablado tan abiertamente de estos temas. Incluso yo directamente le pregunté a mi sobrinita, ¿ya te bajó? No, aún no. Dije, bueno, cuando te baja me avisas porque nos vamos a ir a comer o te voy a invitar a algún lado para festejar. ¿Sabes? Porque es importante que hasta esos temas la niña lo vea como algo wow, maravilloso, padrísimo, no
soy sucia, qué horror, me duele. O sea, hasta esos temas los tienes Claro, que cambiar el chip. claro. Cambiar el chip. Y entonces que la niña lo vea como, wow, o sea, padrísimo, ya estoy en otra etapa y la disfruto y no es la culpa, ¿sabes? Claro. O esto que muchas veces las mujeres inclusive se reprimen y dicen, no, de eso no hables. Claro, por supuesto. Por supuesto. La niña crece sin información. Claro, y la verdad es que justo el propósito de tener estas pláticas y de que hoy pues contemos un poquito más de nuestra historia es ayudar a que también podamos normalizar estos temas, sí. Porque pues sigue habiendo muchos crímenes de odio, sigue habiendo mucha mucha homofobia, incluso lo mencionábamos al principio del programa, ¿no? Mucha homofobia internalizada. Y ahí es donde yo debo confesar que sí, señores. Fíjate que, a ver, la verdad es que no me da pena hablarlo porque pues yo viví otra etapa, o sea, como les digo, soy del año 1627 y entonces, si han visto el retrato de Dorian Gray y entonces pues la verdad es que a mí me tocó justo saber, ver, enterarme de muchos temas de homofobia con gente cercana a mí, que los golpeaban, que porque iban agarrados de la mano, que porque de pronto no había, pues no sé, había mucho machismo y entonces si pasabas por un grupito de tipos y te veían medio torcidito, porque así nos decíamos, ay, la torcida, ¿no? Entonces, si te veían así torcidito, ya te agredían al grado de pegarte y en esos golpes a veces hasta casi matarte, te dejaban mal. Hubo compañeros de mi generación que los golpearon, que llegaron a de verdad a sufrir cosas muy fuertes únicamente porque iban agarrados de la mano. Por expresar lo que eran en público. Sí, a un conocido mío lo lapidaron, imagínate, y justo fue allá cerca de Beltec. Fue un caso muy fuerte aquí en Querétaro y ya tiene unos años, entonces imagínate yo vivir todas esas historias. Para mí fue crecer con miedo claro. y con esa represión nuevamente de sí, yo me acepto homosexual, sí, yo vivo una vida homosexual, pero que nadie se entere y entonces es compórtate, que la gente te vea machín y que la gente te escuche machín y que tú no digas nada referente a tu gusto sexual. O sea, nadie tiene por qué enterarse. Entonces, para mí el empezar a vivir ahora esta apertura de jóvenes donde los ves en el supermercado, en la plaza, agarrados de la mano, de repente dándose beso en la mejilla, en la boca, a veces en la boca. Te lo juro, Cris, te los juro, yo me paralizaba. O sea, era... O sea, y te lo juro, me quedaba... Niño, compórtate. No, pero, o sea, me trababa. O sea, literalmente me trababa. Y eso para mí era como, no. Yo me quería echar a correr, te lo juro. Porque nos van a pegar. O sea, para mí se me venía ese flash de, nos van a golpear, les van a hacer algo. Entonces, llegué a salir con amigas que igual andábamos en la plaza, se agarraban de la mano y yo, niñas, suéltense, no estén de mariconas. En el elevador se daban besos y yo, no, cálmense, ¿sabes? Y ya sí, o sea, te hablo de que yo no era un niño, o sea, ya pasaba, o sea... Hace 3 años, 5 años. Hace 5 años, entonces, para mí era, no, pero porque yo inmediatamente decía, es que si las agreden, yo no me voy a quedar cruzado de manos. Es que si alguien les dice algo, yo no me voy a quedar callado. Y entonces también me expongo yo. Muchas veces hay opiniones y a lo mejor muchos de los que nos escuchan o nos ven van a decir, pero es que qué necesidad de estarse exponiendo, qué necesidad de estarlo plasmando en la calle. Pero a ver, yo he visto muchas parejas y la mayoría de parejas, hombre-mujer, van agarradas de la mano en el supermercado y en la plaza. Muchos de esos señores o novios le dan beso a su novia de piquito si tú quieres, o en la mejilla. Y entonces digo, bueno, ¿y por qué nosotros no podemos? Bueno. Me ha tocado la otra versión, de casi se están tragando y en el parque casi de que dices, hija, vete al hotel, hija, mínimo. Hijos, váyanse al hotel, mínimo. Ya, sí, no, o sea, sí me ha tocado eso, pero entonces es como de, o sea, ellos sí pueden,
nosotros no. Ajá. Y entonces, ¿sabes? O sea, estoy en ese intermedio de decir, ¿hasta dónde está bien? O sea, el juicio, ¿sabes? El juicio de la sociedad y mi juicio personal. Claro. Y ni siquiera es como, o sea, a ver, sí lo podemos ver como un punto de homofobia. Sí, claro, por supuesto. Porque justo esto de yo decirle a las niñas, no se agarren, no se besen, es, ¿por qué? ¿Por qué las vas a limitar? Pero al mismo tiempo es mi miedo el que habla. Y no es un pretexto, es algo que estoy trabajando conmigo, con mi persona, de aceptar y justo les he hablado mucho del respeto y respetar justo la expresión de los demás, ¿no? Claro. Sí, a mí me consta, la verdad es que cuando Oscar y yo empezamos a salir, pues yo era como, venía ya de una deconstrucción mucho más trabajada en cuanto a mi expresión en público. O sea, a mí ya no me daba tanto miedo expresarme en público, ¿saben? He tenido la fortuna de en los últimos años convivir con gente que es muy libre en cuanto a su expresión de género y las agradezco muchísimo que hayan llegado a mi historia. Me tocó en algún momento estar saliendo con alguien que hace drag, que espero que veas esto. Hay un lugar muy especial en mis recuerdos y en mi corazón porque me enseñaste muchísimo y gracias por abrirme todo este mundo. Y la verdad es que, pues, salir con él, con sus amigos, amigas, que había un chico que ya prácticamente hacía drag casi diario y pues ya traía el uñón así largo y aparte se dedicaba a una cuestión muy ruda como de logística y así, ya sabes, en construcción y cosas así. O sea, él trabajaba en oficina, pero pues traía así el uñón de alto impacto. No estoy hablando de uñita así de 3 centímetros, no, uñita así de 15 centímetros. O sea, ya uñón no, porque pues la draga era de mucha production. Entonces, la verdad es que me consta, porque cuando empezábamos a salir, que yo era como expresivo en público, o sea, así... No, es que... Y a la fecha, la verdad es que no llegó al 100, pero sí es como una parte donde estoy trabajando, porque pues finalmente soy yo, ¿sabes? Claro. Estoy aprendiendo a ser yo sin agredir a los demás. Por supuesto. Sin ser agresivo para los demás y siendo yo conmigo. O sea, claro, eso es lo más importante. Lo más importante es que nos sintamos cómodas, cómodos, cómodes con juicios. Nuestra expresión y no enjuiciarnos a nosotros mismos. Sí. Y la verdad es que para mí, este tema de... Pues sí, la verdad es que sí tenía como mucha homofobia. Y la verdad es que pues sí, yo venía de estos años de ligue donde era mask for mask, es masculino para masculino, ¿no? Y entonces era de, ay, no. Y entonces creo que en algún momento de mi vida, de manera inconsciente... tapé o hice muy chiquita esta parte femenina. No lo sé, la verdad es que, insisto, creo que fue de manera inconsciente porque nunca fue algo realmente consciente de decir, no, ya no va a ser femenino. Y simplemente nosotros me decían, es que te ves muy masculino. Y yo, ay, si supieras, soy María Concha. María Concepción. Maricón. Por eso es María Concha, maricón. Y pues sí, yo venía de ese proceso y la verdad es que sí, en su momento sí lo llegué a decir y seguramente si llega a ver esto a alguien con quien teníamos relación hace 10 años, 15 años, yo decía, ay no, pero es que ¿para qué quiero a alguien novio? Para eso que me consigo una mujer, ¿no? Sí, o sea, era lo que más decíamos. Sí, yo también lo dije. Y ahora, mira, 2 señoras aquí, nomás nos faltaron los abanicos, y el anillo y las bolsotas y la uña. Y digo, ay, qué padre, yo soy muy feliz con mi expresión así, medio queer, medio... Pues es que solo, o sea, a ver, nos ayuda mucho ahora, inclusive que hasta en la moda masculina tiene ya esos toques más queer. Y sobre todo, más la gente joven que se ha atrevido a visibilizar. La verdad es que yo se los agradezco mucho. Sí. Yo, un hombre de 40 años, les agradece muchísimo ese trabajo porque... Más de 40. Ajá. 40 años y menos, les agradezco muchísimo ese proceso porque de verdad no saben cuánto han ayudado a su generación y a las generaciones más grandes que ustedes, ¿no? Y yo en lo personal sí traía como esa homofobia, pero a mí algo que me llama mucho la atención y que aquí pues hablamos de eso, de honestidad y de charlas incómodas. Sí. Y justo la verdad es que yo sí tenía obviamente estos actos de homofobia interna, pero sobre todo, ¿saben? Para mí era transfobia interna lo que yo tenía. La verdad es que desde muy chico, por alguna situación, en la ciudad donde vivía, en Morelia, pues en el centro llegábamos a ver mujeres trans, pero sobre todo, ¿saben? Estas mujeres trans, pues
muy producidas, como pestañas muy, muy pronunciadas, como maquillajes muy cargados. Entonces para mí era como de, wow, ¿no? Era El como, monstruo. como impactante. No más que monstruo, era como impactante. Era como de, wow, o sea, no, en mi cabeza como que no entendía qué pasaba y entonces me daba como de, ay, no sé, en algún momento creo que lo asocié con una vecina que también usaba así sus peluquitas, sus pestañones así muy puestos, y que de repente me sentía acosado por ella porque llegaba y me agarraba mis cachetes y yo, oh, no, que no me toque. Ay, ¿qué tal? Sí, no era, o sea... Ve cómo se hizo esa, en tu cabeza de niño, en tu cerebro, Sí, claro. cómo se hizo esa comparativa de esta mujer que te sentías, de la cual te sentías acosado. Me sentía acosado, literalmente, porque era una mujer de 20 y tantos, 30 años, yo creo seguramente, que era pues amiga de la familia y entonces, pues como era amiga de la familia y a mí me educaron de, ay, que ser un niño cortés, y pues la verdad es que sí era un niño muy educado. El ojetón se me hizo de grande, así, ay, ¿qué quiere? Pero sí era un niño muy educado y muy cortés y demás, entonces era como de, solo me quedaba como paralizado y entonces me agarraba mis cachetes y yo, no, que no y me verle sus toque. pelucas lo hiciste. Lo asocié, o sea, asociaba. porque la conocí primero a ella y entonces después lo asocié con estas mujeres trans, con estas travestis. La verdad es que para mí fue como de, y entonces mucho tiempo, la verdad es que les tuve como mucho respeto y hasta cierta repulsión, la verdad es que sí, perdón, amigas trans. Pues era sin Sí, sin conciencia. Sin conciencia y sin el objetivo de, la verdad es que, insisto, nunca fui como grosero con ellas, ni nunca incité a un acto de transfobia, la verdad es que no. Y sobre todo cuando empecé ya a salir con mis amigos gays en Monterrey, que fue donde pues yo pude tener esta libertad, y entonces empezábamos a ir a shows de drags, de transformismo, travestis. La verdad es que para mí era wow, o sea... Wow, lo que hacían, eran increíbles, eran impresionantes. Mis respetos y sobre todo mi admiración a ellas a la fecha. Y la verdad es que yo decía, yo quiero tener una amiga de estas, ¿no? Porque eran aguerridas, chavas. O sea, miren, yo siempre he sido delicadito. O sea, a mí cero conflictos. Yo no me iba a meter a darme de putazos con alguien. Yo decía, no, una amiga de estas, porque estas son aguerridas y violentas. ¿Y qué traes? Pero sabes, o sea, y en algún momento también vamos a hablar de este tema que es incómodo. Los asociamos así, pero justo porque, como bien dijiste, son los que nos han dado visibilidad, y son a los que más han agredido, a las que más han agredido. Y entonces viene esta parte de, pues tienen que tener la espada desenvainada, obviamente. Claro, viven a la defensiva, porque no saben en qué momento se los dicen en buena onda, se lo dicen por molestarlas o por joderlas. Y entonces, pues es normal, ¿no? Claro. Pues la verdad es que yo tuve la fortuna más bien de, cuando ya salgo al ambiente, que ya empiezo a vivir mi vida más en el ambiente gay, pues me topo con una amiga que la amo y que es mi hermana, que es trans, y bueno, Paola en algún momento la tendremos aquí sentada para que nos hable, porque es una historia súper interesante, pero es la mujer, aquí en Querétaro es un icono porque fue la primera mujer trans que se atrevió a salir en el día y andar en el día haciendo su vida de mujer, ¿no? Entonces, pues la verdad es que yo tuve esa fortuna de toparme con una mujer trans y vivir junto a ella toda su transición, y para mí era pues normal, o sea, claro. Y entonces yo justo fue normalizarlo. Lo normalicé, claro. Y para mí ya no hubo transfobia, pero sí el miedo y la homofobia interna. Claro, por supuesto, y la verdad es que, insistimos, hay muchísimos, sigue habiendo en pleno 2025 muchos crímenes de odio, y justo por eso hoy sí tenemos los datos del niño. A ver, niño, cuéntanos tus datos del día de hoy. Es el Gaturronco Pecho. El INEGI nos indica que el 37.3% de las personas LGBT+, sufrió alguna forma de discriminación en el último año, y que el 60% vivió algún tipo de violencia. Además, el 28.7% ha tenido pensamientos o intentos suicidas, frente a solo el 8.9% en la población no LGBT. Wow. Muchísimas gracias por esos datos, niño. Y la verdad es que justo en este tema de los actos de esta homofobia, transfobia, lesbofobia,
como ahora le dicen las generaciones nuevas, la LGBT-fobia, pues seguimos teniéndolo incluso en ciudades grandes o en lugares muy recónditos en las diferentes poblaciones. Sí. Y por eso es importante normalizarlo. Y aquí otra pregunta incómoda. ¿Alguna vez pasó por tu mente quitarte la vida? No por esta cuestión, no, la verdad es que, como te digo, encontré refugios para calmar mi mente, y entre ellos fue el estudio, pero al final yo solo me metí más en un closet, solo calmé mi instinto, pero pues al final era yo, ¿no? Lo que estaba escondiendo. Claro. Afortunadamente tuve ese refugio y te digo, encontré gente buena, pero sí hay mucha gente que ha recurrido a este tipo de situaciones, y lo acaba de decir el niño, desafortunadamente es un porcentaje mucho más alto que la gente heterosexual. Claro. La gente que ha pensado en atentar contra su vida. Justo. ¿Tú? Y la verdad es que yo sí soy parte de la estadística, o sea, yo no he atentado contra mi vida, pero sí más de alguna vez sí pasó por mí el pensamiento de ponerle fin. Lo pensé muchas veces, lo imaginé muchas veces, lo ideé muchas veces, y saben, justo desde, creo que se junta todo, ¿no? Desde esto que les platicaba en el primer programa de mis cuestiones emocionales, de sentir que a lo mejor estaba deprimido y no sé desde cuándo, de darme cuenta que en la melancolía encontraba mi lugar seguro, mi refugio seguro, porque era mi lugar para estar conmigo, y entonces era donde me podía expresar con toda la emocionalidad que sentía, porque soy una persona muy emocional, soy un hombre muy emocional. Ahí donde me ven, y de repente seguramente quien me ha conocido en otras facetas más profesionales pues va a decir que soy duro y gruñón y enojón, también lo soy. Y mentiras no dicen. Y mentiras no dicen, pero justo es parte de mi emocionalidad. Es que son capas. Claro, son capas. Y es como ese caparazón que muchas veces ponemos. O que yo pongo, la verdad es que yo sí lo voy a decir en primera persona, fueron todas esas capas que yo puse para no volverme a sentir vulnerable, porque ese niño, ese adolescente que era muy femenino, que era, pues que solo era, se sintió atacado, se sintió vulnerado, sufrí bullying en la secundaria, que sí, pues en aquellos años no le llamábamos bullying, le llamábamos carrilla. Bueno, y luego en la prepa ya ni les cuento, o sea, hice todo lo posible por aparentar ser heterosexual. Y no te salía. Y no me salía. Pues hochis. O sea, suena chiste, pero es anécdota. O sea, todo el mundo lo sabía menos yo. Casi, claro, ¿no? Igual yo. Bueno. O sea, la foto de niño así de... Ya sé. De Tigresa del Oriente. Sí, es que es el instinto, regresa a eso. Claro, ¿no? claro. No podíamos ocultar algo que era natural. Sí. Nos salía bien natural. Totalmente. Y la verdad es que, insisto, sí pasó por mi mente más de alguna vez, pero bendito Dios, bendito el universo que encontré en su momento las palabras que necesitaba, las personas que necesitaba. Sí. Y la verdad es que justo muy desde su realidad, de mi familia, mis mujeres siempre me han abrazado. Muchas veces se han preguntado qué pasa conmigo, pero omiten mucho o han omitido mucho este tema y me han abrazado mucho sin importar qué soy o cómo soy y demás. Sí han puesto en juicio desde, y la novia, y por qué no vas a tener hijos y lo que sea, pero creo que ya lo aceptan cada vez más. Mi mamá ha sido una guerrera en ese sentido, se las ha chutado cada historia trágica conmigo, desde esta situación médica de la polineuropatía, mi homosexualidad, y desde su cosmovisión de una mujer que creció entre los 50, 70. Sí. Y pues la verdad es que para mí ha sido un gran apoyo y se lo agradezco infinitamente, que siempre ha sido ese pilar, que a veces lo cuestiona y lo entiende y quiere como volver a tener la rienda, pero al final del día es súper amorosa y es súper linda. Y
ya nada más para ir cerrando, a mí este proceso de aceptarme homosexual, la verdad es que también hubo un momento clave en el cual para mí, Cristian, fue muy fuerte darme cuenta que yo había crecido en un matriarcado. Mi abuela era la líder, la matriarca de la familia, porque mi abuelo tenía que salir a trabajar al campo y demás, y crecer con un círculo de mujeres muy fuertes, pero muy masculinas. Para mí fue muy, muy, muy fuerte darme cuenta que yo había crecido en un matriarcado machista. Fíjate qué fuertes. Justo, porque para mí como hombre, y ni siquiera como hombre gay, como hombre, me privilegiaban mucho más que a mis primas. Es decir, a mí no me dejaban entrar a la cocina porque ya había muchas mujeres en la cocina, no dejaban que yo hiciera tales cosas porque había mujeres, no, tú siéntate y ahorita te servimos, no, tú no laves platos. O sea, sí había un tema de mucho privilegio conmigo por ser hombre, incluso aunque hubiera nacido y hubiera crecido con mujeres, ¿no? Entonces para mí fue muy fuerte darme cuenta de eso y entender que no está mal, es simplemente entender mi realidad y abrazarla, ¿sabes? Sí, justo hemos hablado de no hacer juicios y la historia que cada uno de ustedes haya vivido bajo la condición que haya sido, bajo la normativa que haya sido y la elección sexual que cada uno tenga. La realidad es que ni siquiera es un juicio, o sea, más bien justo como bien dices, es abrazar esa realidad y entonces, pues vivirla de la manera más plena y agradecida posible, Claro. ¿sabes? O sea, no estar, ya no estamos lamentando. A lo mejor esta historia para muchos es, ay, pues se hacen las víctimas y, ay, como si nada más ustedes sufrieran. No, o sea, sé que igual en la historia de un hombre, una mujer heterosexual, debe haber también muchísimos fantasmas, también muchísimos juicios, debe haber juicios, muchísimos estereotipos que cargar. Sí, claro, porque muchas veces tienes que ser la réplica de tu papá, ¿no? A tu papá le gustan las mujeres, te tienen que gustar muchas mujeres. A tu papá le gusta el vino, cuando tú crezcas vas a tomar vino. Tu papá es abogado, tienes que ser abogado. Claro. Entonces, entiendo perfecto que todos pasamos por diferentes historias y no se trata de hacernos las víctimas, solo es que ahorita realmente en este tema incómodo nos demos cuenta que hay muchos niños, hay muchas almas, porque ya no los estereotipemos con una etiqueta, hay almas que están sufriendo porque no se identifican con nada. Claro, y la verdad es que también hay muchas almas que no necesariamente son ahorita cuerpos jóvenes, es decir, no son infantes o no son adolescentes, que también hay gente adulta, hay gente en sus 50s, que todavía está descubriéndose quién es. Y la verdad es que no estás sola, no estás solo, no estás sole. Atrévete a ir poco a poco y en la medida de tus posibilidades expresarte quién eres. No te estamos diciendo que rompas todo y que cambies el mundo y que dejes atrás todo lo que ahorita hay en tu vida, no, pero que simplemente sea un llamado para que te sientas tú, porque la verdad es que tanto a Oscar como a mí nos ha llenado mucho sentirnos nosotros, y yo la verdad es que justo agradezco mucho este compañero de vida, porque me ha ayudado a sentirme más yo, a sentirme yo sin juicios, a poder expresarme como soy, a simplemente ser y dejarme fluir. La verdad es que te lo agradezco infinitamente porque te has convertido en ese lugar seguro para mí. Creo que nos hemos dado el aventoncito uno al otro y creo que eso es lo que logramos con estas pláticas incómodas, el comprendernos y comprendernos no desde el juicio. Las pláticas incómodas no tienen que ser agresivas, no tienen que ser con peleas, con gritos. Al final es pláticas de adultos, pláticas de gente madura, de gente que puede hablar, que tiene ese beneficio de hablar y decir, ¿sabes qué? Esto no me gusta, ¿sabes qué? Esto no está funcionando bien, ¿qué podemos hacer? Claro. Vamos a llegar a un punto. Totalmente. Entonces, hemos sido esos cómplices de uno del otro, en donde, pues por eso estamos aquí, para invitarlos a que
encuentren a su cómplice. No forzosamente tiene que ser una pareja, puede ser tu mejor amigo, puede ser tu hermano, puede ser tu madre, tu padre. Encuentra ese cómplice y esa persona, ese círculo seguro donde simplemente seas tú. No hay que seguir estereotipos de nada. De repente se usa mucho la palabra de es que hay que hacer lo correcto. ¿Qué es lo correcto? ¿Qué es lo correcto y para quién? Según quién. Claro. Entonces, ¿sabes? Si para ti el día de hoy estuvo bien tomar 2 litros de agua, qué chingón. Pero si mañana te vas a echar esos 2 litros de cerveza, qué chingón. Solo sé consciente de que no te vayas, no te dañes y no hagas daño a los demás. A los demás, exactamente. Solo con ese lema nos quedamos para que seamos todos felices, vivir bonito, como bien lo dice nuestra amiga Liz. Hay que vivir bonito. Hay que vivir bonito. Y de verdad, en el lugar donde estés, date cuenta que no estás solo, no eres el único, no eres la el única. único, no eres la única. La verdad es que habemos más para podernos ayudar y para podernos complementar. Pues hasta aquí, Cris. Hasta aquí, y la verdad es que qué maravilla que podamos compartir esto. Déjenos sus comentarios, déjenos sus preguntas. Y pues, lo hacemos mucho desde el corazón. Si te sientes identificada, qué maravilla. Si no te sientes identificado, también está bien, no pasa nada. Claro. No buscamos ser la voz de nadie, simplemente buscamos expresar nuestra propia voz. Y pues nada, hasta aquí nuestro programa el día de hoy, Oscar. Muchas gracias. Pues muchas gracias y bueno, gracias por haberse puesto incómodos aquí con Cristian. Y con Oscar. Hasta la próxima. Bye, bye. Bye. Listo. Hoy sí nos excedimos, pero está maravilloso. Hashtag adopta un gay.